Hola pessoal, vamos ahora a comenzar con un nuevo tópico, la correlación. En ciencias contables es común investigar si existe una relación entre indicadores financieros, ¿sí? Por ejemplo, el facturamiento de una empresa y un lucro, ¿ok? O un número de ventas y o valor arrecadado en impostos, ou as despensas operacionais e o custo total. Por exemplo, para o caso do faturamento de uma empresa e o lucro líquido. ¿Será que conforme o faturamento aumenta, o lucro líquido también crece proporcionalmente? Entonces estamos interesados en eh, analizar dos variables, ¿sí? Na verdade, até o momento, o tempo todo lidamos com apenas uma variável aleatória, né? O também chamado caso unidimensional. Vamos agora começar a analisar o caso bidimensional ou tridimensional ou acima de varias variables aleatorias, ¿sí? Y consecuentemente podremos comparar. Esa comparación estará dada vía a correlación. Entonces, en los capítulos anteriores, nuestra preocupación era describir la distribución de valores de una única variable. Con ese objetivo aprendemos a calcular medidas de tendencia central como media, mediana, moda, ¿sí? Y variabilidades como variancia, desvío, patrón, ¿no? Cuando, por ejemplo, consideramos observaciones de dos o más variables, entonces surge un nuevo problema, ¿no? Que tenemos dos o más variables, las relaciones que pueden existir entre las variables estudiadas, ¿sí? Pueden ser comparadas. En ese caso, las medidas estudiadas antes ya no serán tan suficientes. Como ejemplo, peso y altura. ¿No? Peso y altura de dos personas o de personas, ¿no? Uso de cigarro e incidencia de cáncer, ¿sí? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de información del peso de un grupo de personas y de su altura? ¿Qué podemos decir de información del uso de cigarro con la incidencia de cáncer? ¿Existe alguna relación o correlación? Vocabulario y comprensión de lectura, ¿sí? Dominancia y su dimensión. Entonces procuramos verificar si existe alguna relación entre las variables de cada uno de los pares y cuál grado de esa relación. Entonces, siendo la relación entre las variables de naturaleza cuantitativa, la correlación es un instrumento adecuado para descubrir y medir esa relación. Entonces, una vez caracterizada la relación, procuramos escribirla a través de una función matemática. Esa función matemática pues estará dada ya sea por una regresión lineal, ¿no? Que veremos en la próxima aula. La regresión es un instrumento adecuado para la determinación de los parámetros de esa función. Bien, entonces vamos a comenzar con la correlación aquí. Relación funcional y relación estadística, ¿sí? Como sabemos, el perímetro P y el lado L de un cuadrado están relacionados. La relación es perfectamente definida por una función, ¿no? Ya sabemos que, eh, ya sabemos que para un cuadrado de comprimento L, ¿sí? Podemos determinar su perímetro. O perímetro que depende de L es 4 veces L, ¿no? ¿Sí? Si nós temos o comprimento L, entonces tenemos el valor exacto del perímetro, ¿no? 4 veces L, ¿cierto? Esa es una relación entre el perímetro y los comprimentos, una relación funcional, ¿no? Iremos a obtener valores exactos, ¿no? Las relaciones estadísticas, no en tanto, no aparece esa relación exacta, ¿sí? Por ejemplo, consideremos su caso entre el peso y la altura. La relación entre el peso y la altura. O fato de, de un grupo de pessoas ou de uma pessoa ter um peso não significa que terá que ter exatamente uma determinada altura. Tem pessoas com
pesos diferentes, porém uma estatura igual, e vice-versa. Tem pessoas com estaturas iguais, porém pesos diferentes. ¿Sí? É evidente que esta relação não é do mesmo tipo da anterior. ¿Sí? Não temos uma relação exacta entre o peso e a estatura. Ese tipo de relación es llamada de estadística. Entonces, las relaciones como perímetro y lado son funcionales, ¿sí? Y las relaciones como peso y estatura son estadísticas. Entonces, ¿qué cosa es una correlación? Cuando dos variables están ligadas por una relación estadística, decimos que existe una correlación entre ellas. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra definición estrella. Las relaciones funcionales son un caso límite de las relaciones estadísticas. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque, de nuevo, las relaciones funcionales nos dan relaciones exactas, ¿sí? Precisas. ¿Sí? Y las relaciones estadísticas tienen una margen de error. ¿Sí? Entonces, las relaciones estadísticas, ¿sí? Un límite de las relaciones estadísticas son las relaciones funcionales. Vamos a considerar entonces relaciones estadísticas, consecuentemente dados y consecuentemente puntos, que pueden ser localizados en un plano cartesiano para el caso de dos variables aleatorias o en un espacio tridimensional para el caso de tres variables aleatorias y así por diante. Entonces habrán puntos dispersos. ¿Sí? Entonces consideremos una muestra aleatoria formada por 10 dos 98 alumnos de una clase da facultad A. ¿Sí? Entonces tenemos una muestra de 10 alumnos de un total de 98. Y determinemos o consideremos las notas, ¿no? Las notas de matemática y estadística, ¿no? Seguramente una prueba, ¿no? Entonces aquí tenemos una muestra, ¿sí? O alumno 1, o alumno 8, o alumno 24, ¿sí? Vimos cómo determinar la muestra, ¿cierto? Tal vez esta muestra fue determinada de manera aleatoria o usando alguna tabla allí, números aleatorios o qué forma. Entonces, o alumno 1 posee como nota de matemática 5 y nota estadística 6. O alumno número 8 posee como nota matemática 8 y estadística 9. Y así por diante. Entonces tenemos 10 alumnos y cada uno de ellos con sus notas respectivas de matemática y estadística. Entonces podemos considerar los pares ordenados. Para o alumno 1, considere esta tercera columna, la columna X, Y, Y. Entonces, para o alumno 1, tenemos o par ordenado 5,6. Para o alumno número 8, tenemos o par ordenado 8,9. Y así por diante. Para o tercer alumno, tenemos como nota 7 y nota 8. Aquí tendríamos 10, 10, 6, 5, 7, 7, 9, 8, 3, 4, 8, 6 y finalmente 2 y 2. Notemos estos pares ordenados. Estos pares ordenados pueden ser identificados, localizados en un plano cartesiano. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un par ordenado 2,2. ¿No? ¿Cadê? Aquí está. 2,2. ¿No? Si llamamos de eixo X las notas de matemática y o eixo Y las notas de estadística, entonces aquí tenemos un par ordenado que representa o alumno 92 o alumno da amostra 10, né? Com notas 2,2. O seguinte ponto, pois 8,6, né? Cadê? Aqui estaria 8 e aqui estaria 6. Então,
8,6. Aquí está. Entonces este va a ser un punto 8,6. Y así por diante. Tenemos este, 3,4, ¿sí? 3,4. 9,8 y punto, punto, punto. 9,8. Por aquí estará 9, por aquí estará 8, 9, aquí está 9,8. Y así por diante, vamos identificando los otros puntos, ¿no? Entonces, vemos los puntos dispersos, ¿sí? Ese sería un diagrama de dispersión. Entonces, ese diagrama fornece una idea general, ainda que aproximada, da correlación existente entre as variables. A ideia, então, é relacionar, no caso, a variável notas da prova de matemática e a variável notas da prova de estadística. Parece ser que as notas, as duas notas, né, têm um comportamento, sim, do tipo crescente, né? Sim? Parece ser que, bom, neste caso, né, as notas estão limitadas de 0 a 10, né? Então, parece ser que as notas de matemática van no mesmo ritmo que as notas de estadística, ¿no? Crescente y crescente, quiero decir. Entonces, los puntos obtidos vistos en conjunto forman una elipse diagonal. Una elipse diagonal. Sí, si ustedes intentan encerrar todos esos puntos, ustedes van a formar una elipse, ¿no? Obviamente que ustedes grafican mayor que yo, mas tenemos una elipse. Esa elipse, ¿no?, entonces está cubriendo todos los puntos dispersos, ¿sí? Mas, obviamente, si tuviésemos más puntos dispersos, por aquí, por ejemplo, por aquí, entonces esa elipse pues sería cada vez más voluminosa, ¿no? A idea de que en cuanto más fina sea a elipse, en cuanto mucho más fina sea a elipse, o sea, en cuanto los puntos no estuviesen tan dispersos, ¿sí? O mejor dicho, si por aquí consideramos una recta, ¿eh?, nuestro objetivo sería tentar disminuir las distancias de estos puntos con respecto a esa recta, ¿eh? Entonces vean de que el caso ideal sería esa elipse se tornar una recta. Y eso va a acontecer cuando los puntos dispersos, todos ellos estén morando na recta, ¿no? ¿Sí? Entonces la recta sería a relación funcional y elipse sería a relación estadística. Vemos que esta elipse, a medida que los puntos dispersos se aproximan cada vez más y más a la recta, entonces vemos que el límite de esa elipse pues sería a recta, ¿no? O que habíamos comentado anteriormente. El límite de las relaciones estadísticas son las relaciones funcionales. ¿Sí? Bien, los puntos obtidos vistos en conjunto forman una elipse diagonal. Podemos imaginar que cuanto más fina fuera la elipse, el límite, ¿no?, más ella se aproxima de una recta. Límites de relaciones funcionales igual a las relaciones, límite de las relaciones estadísticas son las relaciones funcionales. Decimos entonces que la correlación de forma elíptica tiene como imagen una recta, siendo por eso denominada correlación lineal. Es posible verificar que a cada correlación está asociada como imagen una relación funcional. Por ese motivo, las relaciones funcionales son llamadas de relaciones perfectas. Lo que habíamos comentado, ¿no? El límite de las relaciones estadísticas son las relaciones funcionales, ¿sí? El límite de esta elipse pues sería la recta. Y eso va a acontecer cuando los puntos no estuviesen tan dispersos, ¿no? Bien, aquí tenemos a recta, ¿sí?, y los puntos, y reparen que existen pequeños desvíos, ¿no? Aquí faltan puntos, ¿no?, que estaban aquí.
Bien, entonces como correlación en estudio ten como imagen una recta, en este caso, ¿no?, ascendente, crescente, es la llamada correlación lineal positiva. ¿Sí? Entonces, una correlación puede ser positiva, una correlación lineal, en un caso, puede ser positiva, puede ser negativa. Diremos que una correlación es lineal positiva cuando los puntos dispersos tienen este formato. ¿Sí? O sea, por él puede pasar una recta en sentido creciente. Diremos que la correlación será lineal negativa cuando los puntos dispersos están en ese formato, o sea, por ahí pasa una recta decreciente. ¿Sí? La correlación será no lineal cuando por ahí pase una ecuación no lineal. En el caso, aquí no tenemos una recta, ¿no? ¿Sí? Aquí tendríamos una curva, parece ser una función cuadrática, por ejemplo, ¿no? O sea, una ecuación no lineal. Y no habrá correlación cuando los puntos no presentan una tendencia, ¿no? Una tendencia. ¿Cómo determinar la correlación? Entonces, un instrumento empleado para medir la correlación lineal es el coeficiente de correlación, también llamado coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí?, que vamos a llamar de R. ¿Y cómo se calcula ese R? Pues de nuevo, ese R será en términos dos dados. Vamos a precisar sumar el producto 2x sub i, y sub i. Vamos a precisar multiplicar a sumas 2x sub i, y sub i. Y también vamos a precisar calcular a sumas de cada xi al cuadrado y de cada y al cuadrado. También precisaremos a sumas al cuadrado, a sumas al cuadrado. Este coeficiente R será un número entre menos 1 y 1. Bien, entonces este coeficiente, ¿sí?, indica entonces un grado de intensidad. ¿Sí? ¿Por qué grado de intensidad? Porque puede ser fuerte o puede ser fraca. ¿Sí? La correlación puede ser fuerte o fraca, positiva y negativa, fuerte o fraca, ¿no? Entre esas dos variables y el sentido de esa correlación, positivo o negativo, ¿no? Bien, casos extremos. Habíamos dicho que un coeficiente de correlación R, entonces, es un número entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entre menos 1 y 1. Caso el coeficiente de correlación for exactamente 1, es porque la correlación es perfecta y positiva. ¿Sí? Si la correlación R for igual a menos 1, la correlación es perfecta y negativa. Y si R for igual a 0, no hay correlación. No hay correlación. Algunas notas importantes. El coeficiente de Pearson solo es adecuado cuando la relación se aproxima de una función lineal. ¿Sí? Este coeficiente de R, entonces, será el coeficiente angular de la recta que pasa por esos puntos. A recta o determinada recta significa determinar a regresión lineal. ¿Sí? Entonces, este coeficiente R que está aquí, la verdad, corresponde a recta que pasa por esos puntos de ecuación R veces x más un b da vida. Entonces, ese coeficiente R es el grado de inclinación de la recta. ¿Sí? Y esto que está aquí sería a regresión lineal, que veremos en la próxima aula. Entonces, si R es positivo, a recta decreciente. Si R es negativo, a recta decreciente. Si R fuera igual a 0, a recta sería una constante. ¿Sí? Aquí tenemos un caso en que a recta tiene como coeficiente angular R exactamente igual a 1, una recta diagonal, ¿sí?, o cualquier paralela a ella,
o que importe que L forma 45 grados. ¿Sí? Correlación perfecta, ¿eh? Perfecta, porque eso acontece cuando R fuera igual a 1. ¿No? Si fuera menor que 1, pues sería menos decreciente. ¿No? Si R fuera igual a menos 1, pues estaríamos en un caso en que sería una recta decreciente o cualquier múltiplo de esa recta. Perdón, o cualquier deslocamiento, perdón, deslocamiento. Y tendríamos R igual a menos 1. Y aquí forma un ángulo de 90 más 45, 135. Entonces sería una correlación lineal, ¿sí? Perfecta y negativa. ¿No? Os extremos. ¿No? Y si R fuera igual a 0, pues cuando R fuera igual a 0 estamos diante de una constante. ¿No? Entonces, una constante posee como gráfico una recta horizontal. ¿No? ¿Sí? Cuando R fuera igual a 0. Por ese motivo, cuando aquí comentamos sobre los tipos de correlación, vimos que por aquí ciertamente pasa una recta crecente o una recta decreciente, y cuando, o un caso no lineal, o un caso en que no hay correlación. Aquí, por ejemplo, tendríamos como recta tal vez una constante. Entonces reparen de que los puntos están dispersos en torno de esa recta. ¿Eh? No hay correlación o R igual a 0. ¿Sí? Están dispersos. No hay una tendencia. No tenemos una tendencia. ¿Okay? Si un diagrama de dispersión tiene una forma elíptica, son con consalientes o geentrancias, trata de ser una correlación curvilínea, que sería este caso, ¿no? Una correlación no lineal. ¿No? Aquí no tenemos una recta. Bien, sobre intensidad. Ella puede ser forte, la correlación puede ser forte. ¿Eso cuándo? Cuando un coeficiente de correlación R for un número cuyo módulo, porque puede ser positivo o negativo, cuyo módulo está entre 0,6 y 1. Será una correlación fraca cuando un módulo del coeficiente R está entre 0,3 y 0,6. Y será muy fraca o casi inexistente si un módulo de R fuera un número mayor que 0 y menor o igual que 0,3. Cuando la relación es forte, ya sea forte creciente o decreciente, los puntos del diagrama de dispersión se aproximan de una recta. Bien, aquí tenemos la verdad es que tenemos un ejemplo anterior, ¿no? O ejemplo de las notas, ¿sí? Dos alumnos con notas de matemática y estadística. Vamos entonces a calcular el coeficiente R de correlación. Como vimos, precisamos das somas dos productos x, y, das somas dos xy al cuadrado y das somas 2y al cuadrado. Encontramos las somas, ¿no? Y ahora usamos la formulina. Vemos que vamos a precisar soma de dos productos, que en el caso de 4, 6, 3. Entonces sustituimos. ¿Qué más precisamos? Soma de xy. Soma de xy pues sería 65. Veces soma de yi. Soma de yi, no caso deu también 65. Dividido pela raíz n sería 10, ¿no? porque el tamaño de la muestra es 10, son 10 alumnos que fueron seleccionados. Precisamos soma de xy al cuadrado. Eso sería 481. ¿Sí?
4,1. Suma de y al cuadrado. Suma de y al cuadrado. 4,5. Y pronto, ¿eh? Y aquí tendríamos suma de xy al cuadrado. O sea, 65 al cuadrado. Y suma de y al cuadrado. O sea, 65 al cuadrado. Entonces, simplemente aplicar la formulita, ¿no? Sustituimos, ¿cierto? Y vemos que la correlación sería de 0,91. El valor 0,91 indica una correlación lineal positiva fuerte y altamente significativa entre las notas de matemática y estadística. Claro, reparen que este valor R está próximo de 1, ¿no? La verdad es mayor que 0,6 y 1. La correlación es fuerte. Existe una relación entre las notas de matemática y estadística, ¿no? ¿Sí? Aquí está el gráfico, ¿no? Vemos que ciertamente, si por aquí pasa una recta, ¿eh? Y si las notas continúan creciendo, vemos que a medida que las notas crecen, de matemática también, las notas de estadística también crecen, ¿no? En el mismo ritmo, ¿sí? En la misma velocidad. Entonces, las notas de matemática y estadística están fuertemente relacionadas o correlacionadas. Bien, veamos aquí otro ejemplo. Un ejemplo voltado a ciencias contables. Fueron colectados datos de una empresa contable a lo largo de 10 meses. ¿Sí? Entonces, tenemos esta tabla, faturamento X, lucro líquido Y, en millones de reais, en millares de reais, y estamos analizando 10 meses, ¿no? ¿Qué tipo de relación existe entre el faturamento y el lucro líquido? Bien, si consideramos los pares ordenados, o sea, una tercera columna, x, y, pues tendríamos aquí 120 con 15, ¿no? 150, 18, 170, 22 y punto, 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 ¿no? 320 y 40. Entonces, pegamos todos esos puntos y plotamos, ubicamos en un plano cartesiano. Entonces, la idea será ahora determinar o analizar si existe qué tipo de correlación existe entre el facturamento y el lucro líquido. Bien, los puntos están próximos de una recta ascendente, indicando una correlación lineal fuerte. Vamos a verificar eso. Entonces, para ese fin, de nuevo, precisamos dos productos, xy, y, xy al cuadrado, y al cuadrado, ¿sí? Y sus respectivas sumas. Entonces, sustituimos directamente en la formulilla para calcular el coeficiente y vemos que en este caso la correlación es 0,998, quasi 1, ¿no? El valor 0,998 o 0,98 indica entonces una correlación, sería 98, ¿no? Indica una correlación lineal positiva fuerte entre el facturamento y el lucro líquido. O sea, el facturamento está aumentando y también el lucro líquido también está aumentando, ¿sí? Ambos están creciendo, ¿no? En un mismo ritmo, ¿sí? Entonces existe una correlación fuerte entre esas dos variables, facturamento y lucro. El crecimiento del facturamento está fuertemente asociado al aumento del lucro. Esta relación lineal positiva indica buena eficiencia operacional. La empresa consigue convertir el aumento de receitas en lucro. Contudo, R igual a 0,98 o 998 no implica causalidad. Otros factores como costos, sazonalidad y impuestos pueden interferir. Entonces, a conclusión, la correlación es una herramienta útil para análisis de desempeño financiero, ayudando al contador a comprender relaciones entre indicadores económicos. Bien, entonces,
A correlación mede a intensidade da relación lineal entre duas variables. O coeficiente R de Pearson vimos que varía entre -1 e 1. Quanto mais próximo os pontos estiverem de uma recta, maior o valor absoluto de R. E finalmente, un exemplo práctico, caso R for igual a 0,91, por exemplo, quer dizer que a correlação é forte, né? Forte positiva. Né? Bem, vamos a parar aqui e continuamos na próxima.